Buenas tardes, hermanos. Es un gusto poder estar nuevamente aquí y compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Y como sabe, el día de hoy tenemos o celebramos o cumplimos con esta ordenanza que es la Cena del Señor, la Santa Cena, la Comunión, que es un día importante en la vida del creyente, es una ordenanza importante que tenemos que hacer hasta que Cristo regrese por su iglesia. Confiamos y creemos eso, ¿no? Ahora, he conocido en las iglesias que he estado o que Dios me ha permitido estar, he conocido diferentes modalidades en las que practican la cena. Estuve en una iglesia donde la practicábamos el último domingo de cada mes. En una iglesia en la que la practicaban solamente en Pascua, en verano y en diciembre. Y también en lo más común en lo que me he encontrado es el primer domingo de diciembre. Pero bueno, y normalmente cuando hablamos sobre esta ordenanza y hay un tema relacionado a esto, ocupamos pasajes como los que ya me ha escuchado predicar a mí, al pastor Ricardo y muchos más que seguramente ha escuchado. Y el día de hoy vamos a meditar en una historia que se encuentra en el segundo libro de Samuel. Así que le pido que me vaya acompañando en sus Biblias a segundo de Samuel, capítulo 9. Segundo de Samuel, capítulo 9, y téngalo ahí ya localizado. Y mientras le voy contando que ayer estaba pensando cómo introducir este sermón, esta predicación. Y medité y recordé este evento tan importante para la vida del creyente que es la Reforma Protestante. Esta reforma que inició cuando este sacerdote, Martín Lutero, clavó sus 95 tesis en la puerta de Wittenberg, en Alemania, en esta iglesia que estaba en Wittenberg, Alemania. Y estas tesis muchas veces pensamos que son muy extensas, muy largas, pero yo le invito a que se dé un tiempo y las lea, porque son fundamentales. En estas 95 tesis o 5 pilares, más adelante vamos a hablar de eso, Martín Lutero critica y expone los errores doctrinales que la Iglesia Católica estaba cometiendo. Y esta reforma, o el resultado de esta reforma protestante, trajo consigo 5 pilares que hasta la fecha de hoy cada creyente tenemos que defenderlas, ¿no? Tenemos que promoverlas y también las podemos ver reflejadas en toda la palabra de Dios. Yo creo que las ha escuchado. La primera de estas 5 solas es sola escritura, que es solo la escritura, sola fide, que es solo la fe, sola gratia, que es solo la gracia, solus Christus, que es solo Cristo, y soli Deo gloria, que es solo a Dios la gloria. Y hoy quisiera, mi hermano, que reflexionáramos en una de estas 5 solas. Y quiero que hablemos de esta tercera sola, que fue la que le mencioné, solo la gracia. Y hablaremos de la gracia de Dios. Y el pasaje en el que meditaremos, que se encuentra en segundo de Samuel, nos va a ayudar a reflexionar justamente sobre la gracia de Dios. Si usted ya vio el título que tiene negrita su Biblia, va a decir, ¿y qué tiene que ver esto con el día de hoy, no? Pues vamos a ver. Cuando hablamos de gracia de Dios como creyentes, nosotros podemos concordar en un mismo significado. Podemos definir incluso de una misma manera la palabra gracia. Sabemos y entendemos perfectamente qué es la gracia, ¿no? La podemos definir como un favor inmerecido, como un regalo o como cuando Dios nos da algo que no merecemos. Eso es gracia. Y yo sé que usted va a concordar conmigo al 100%, ¿no? Y podemos darle todavía más definiciones si quiere. Pero sabe, como creyentes todos podemos conocer este concepto, pero creo que muchas veces con este concepto nos quedamos cortos y no dimensionamos la magnitud de la gracia que Dios tiene para con nosotros. Y sabe, mi hermano, la gracia de Dios no solamente nos sirve como boleto para entrar a la vida cristiana, sino que es el motor de la vida nueva que tenemos en Cristo. La gracia, mi hermano, es el elemento indispensable que todo creyente requerirá en su vida con Dios. Y la gracia, mi hermano, no es un recurso limitado, sino que es un recurso ilimitado, un recurso que no tiene fin, que Dios siempre dará a sus hijos. La historia en la que meditaremos el día de hoy, hermano, la encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículos del 1 al 13, o sea, todos los versículos, donde se nos muestra al rey David, siendo un ejemplo, podemos tomarlo para contrastar como lo que ha hecho Cristo con nosotros, cómo nos ha mirado Dios a nosotros. Y también entendemos que lo que Él hizo hacia Mefiboset, nos muestra cómo es la gracia
de nuestro rey con nosotros. Y le voy a pedir que recuerde la siguiente frase: lo que el rey David hizo hacia Mefiboset nos ilustra la bondad y la gracia que Dios tiene para con nosotros. Y le voy a pedir que me acompañe ahí en 2 de Samuel, capítulo 9, a los primeros 5 versículos. 2 de Samuel, capítulo 9, versículos del 1 al 5, que dicen lo siguiente: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él le respondió: tu siervo. El rey dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba le respondió al rey: he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lo Debar. Amén. El primer punto, mi hermano, de los 3 que quiero compartir el día de hoy con usted, es que Dios en su gracia nos busca y nos llama. Yo le voy a pedir que lo recuerde, porque vamos a ver cómo se va conectando el primer punto con el segundo y con el tercero. No solamente en la frase, sino vamos a ir escalando en la lectura y profundizando en el amor de Dios. Y aquí le voy a pedir disculpas porque me voy a ir un poco rápido y tal vez vea que estoy yéndome a muchos pasajes, pero es necesario para entender el contexto de esta historia. Entonces le voy a pedir que esté muy atento para escucharme o seguirme en las citas en su Biblia o prestar atención a la pantalla, que tal vez estén apareciendo algunas de las citas. El primer punto, mi hermano, es que Dios en su gracia nos busca y nos llama. Para este punto, mi hermano, yo no sé si usted sabe o conozca quién era Mefiboset. No sé si recuerda esta relación que había entre David y Jonatán. Tal vez le caiga de sorpresa que tome este pasaje para hacer referencia al mensaje que vamos a abordar hoy antes de la Santa Cena, pero va a entender el porqué. Para este punto histórico, en el reinado de David, vamos a entender varias cosas. En este punto en el que se escribe este capítulo 9, el reinado de David había alcanzado estabilidad, había alcanzado riqueza y era un reinado próspero en todos los sentidos. El reinado de David estaba en su mejor momento, por así decirlo. Si usted se va un par de capítulos adelante, va a ver que David ya es cuando cae en pecado con Betsabé en el capítulo 11. Entonces en el capítulo 9 está en su mejor momento, podríamos decirlo así. Pero no todo fue así siempre. El reinado de David, si usted lee toda la historia, se va a encontrar con que inició con altibajos. Y si usted recuerda y se pone a leer la historia bíblica que encontramos en estos libros históricos, se encontrará que cuando David llega al trono ocurre una guerra civil entre los que seguían y promovían el reinado de Saúl, o los que estaban del lado de Saúl, y con los que estaban del lado de David, por así decirlo. Pero para eso quedó atrás. Para este capítulo 9, David estaba ya reinando en Jerusalén sobre todo Israel, a todo el pueblo de Israel. La anterior administración, por así decirlo, había quedado atrás. Ya no más Saúl, ni siquiera sus descendientes, sino que ahora había llegado al trono David, este rey que Dios eligió para su pueblo. Ahora también podemos, en más contexto, recordar que David había ganado muchas batallas y había conquistado mucho territorio. Dios lo había bendecido en todo. Y si usted se pone a leer, es impresionante. Capítulos atrás se va a encontrar que David también Dios había establecido un pacto con David. Y no cualquier pacto, mi hermano, sino un pacto en el capítulo 7 lo puede encontrar, en el cual Dios le promete a David que nunca faltará varón que gobierne en su trono. Y esta promesa nos alcanza hasta nuestros días, porque hace referencia a nuestro Señor Jesucristo, quien es el linaje de David. Entonces, volviendo a esto, hermano, David está en su mejor momento y su reinado también. Y le voy a pedir, por favor, que me acompañe al versículo 1 nuevamente, que dice lo siguiente: entonces David dijo: ¿hay todavía alguien que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre la bondad por amor a Jonatán? David, en medio de esta prosperidad y paz, se pregunta esto. Al leer este versículo 1, y al leer esta interrogante, este sentir o no lo puedo llamar incomodidad, pero esta intriga que siente David, yo me puedo preguntar una cosa. Yo creo que también usted se lo puede preguntar. ¿Qué es lo que movió el corazón de David para hacer este gesto?
Primeramente vemos en este versículo 1, nos da el primer motivo que lo llevó a tener este gesto con Mefiboset. O sea, ahí mismo lo responde en la pregunta: a quien yo le muestre bondad por amor de Jonatán. Jonatán, como sabemos, era, si no un buen amigo, el mejor amigo de David. Y tenía un asunto pendiente con él, y vamos a ver más adelante esto. Jonatán fue un gran amigo, sino que el mejor amigo de David. Dios usó a Jonatán para protegerlo y para bendecirlo en muchas ocasiones. Dice la palabra en 1 de Samuel capítulo 18 que aconteció que cuando David acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David y Jonatán lo amó como a sí mismo. No quiero que malinterpretemos este pasaje como algunos otros, porque la palabra es clara. La palabra nos está diciendo que David y Jonatán en ese momento sintieron un amor entrañable de amigos, como el que usted y yo podemos sentir con un amigo, con un ser querido, con un hermano, un amor genuino, real. Y en esta profunda amistad, mi hermano, también Jonatán aceptó algo muy importante. Aceptó que David sería el próximo rey de Israel, aunque eso significara que su padre, Saúl, sería quitado del trono. Aunque eso también implicara que él ya no sería un candidato para ejercer el reinado sobre Israel, eso no le importó a Jonatán, porque sabía que no lo estaba instituyendo el hombre, ni siquiera sus victorias que había tenido, sino que sabía que Dios lo estaba poniendo como rey o lo pondría como rey de Israel. Y esto lo podemos ver también en el primer libro de Samuel, igual en el capítulo 18, porque Jonatán hace un pacto con David, porque lo amaba como a sí mismo, nos dice la Escritura. Y dice la Escritura que él se quitó su manto que llevaba puesto, también le dio su ropa militar, incluyendo su espada, su arco y su cinturón. Y esto significa, mi hermano, que Jonatán estaba aceptando hacia donde Dios estaba llevando a David. Y también con este acto de despojarse de su armadura, su ropa, su cinturón, su arco, su espada, estaba dándole o se estaba poniendo a su servicio. Aceptó de una manera genuina y transparente que Dios había puesto y pondría sobre Israel a David como rey. ¿Ok? Y en esta amistad, me voy a ir más rápido, también podemos ver que Jonatán hizo un pacto o una promesa con David. Le pidió a David que hiciera una promesa con él. En 1 de Samuel capítulo 20 dice lo siguiente: y si todavía vivo, no me mostrarás misericordia del Señor para que no me maten, ni quitarás tu misericordia de mi casa para siempre, ni aun cuando el Señor haya quitado de la superficie de la tierra cada uno de los enemigos de David. Lo que está pidiendo Jonatán a David en este versículo es que cuando Dios haya bendecido, como hasta este punto de 2 de Samuel capítulo 9, el reinado y la vida de David, no se olvide de sus descendientes, no se olvide de su casa, de la casa de Jonatán, y sin embargo que les muestre misericordia, que es lo que encontramos en este capítulo 9. En otras palabras, Jonatán está haciendo que David le prometa, porque se siente con esa confianza de amigos, decir: cuando te vaya bien, cuando Dios te bendiga, cuando Dios te prospere, no te olvides de mi casa, no te olvides de mis hijos, de mi familia, y haz misericordia con ellos. Ahora, mi hermano, volviendo de este gran contexto en 1 de Samuel, vamos nuevamente a 2 de Samuel capítulo 9. Esta historia que acabamos de leer nos muestra algo increíble. Y David está a punto de hacer algo que es extraño y que casi nunca ha pasado en la historia, que no era costumbre para los reyes de aquellos tiempos, ni los que han existido en toda la historia. David bien pudo acordarse de la promesa de Jonatán e ignorarla. Es decir, yo le prometí a mi amigo que me salvó en muchas ocasiones, a quien amé, le prometí no olvidarme de su casa, pero está bien, solamente lidiar con el pensamiento, ¿me entiende? O también pudo hacer caso a esa inquietud, a esa promesa, recordarla, pero hacer una acción más simple de lo que estaba a punto de hacer, algo superficial, algo que no fuera tan significativo como lo que estamos a punto de leer en los siguientes versículos. Y me gustaría que prestara atención aquí. Los reyes en esos tiempos, cuando había una transición de dinastía o se usurpaba el trono, por así decirlo, y muchos más ejemplos puedo dar, la tradición era eliminar a los del linaje anterior para que así no hubiera quien pudiera en su momento reclamar el derecho que tenían por el trono, ¿no? Lo podemos ver en películas, en series y en la misma historia. Pero David hizo algo que era fuera de serie, algo que aunque David no usurpó el trono, porque Dios lo puso ahí, no el hombre, Dios lo puso ahí,
Y hubo quienes se opusieron, los que estaban con Saúl se opusieron y esto resultó en la guerra civil contra los de Saúl y los que estaban con David. David estaba tranquilo porque sabía que Dios lo había puesto ahí, que Dios lo había llamado para gobernar a Israel, una nación complicadísima. Pero David actúa distinto y demanda y le pregunta a Siba, ¿hay alguien de la casa de Saúl con quien pueda yo mostrar misericordia por amor a Jonatán? Y es impresionante. Y mire, David no nada más piensa esto, sino que ejecuta un plan. Le pido que me acompañen a los versículos 2 y 3 que dicen lo siguiente. Segundo de Samuel, capítulo 9, versículos 2 y 3. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él le respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. La historia nos continúa contando, que David manda a llamar a Siba y le pregunta por si había algún descendiente de Jonatán o de la casa de Saúl para que pudiera hacer misericordia con él. Vemos que el primer motivo que David tuvo para hacer misericordia con este Mefibosat es el amor que tenía por Jonatán, esta promesa que le había hecho. Pero aquí si presta atención en el versículo 4, es la primera vez que en este capítulo 9 se nos menciona a Mefiboset, pero no es la primera vez que se nos menciona a Mefiboset en toda la Biblia. Unos cuantos capítulos anterior, en el capítulo 4, nos dice cómo es que Mefiboset quedó lisiado. Si usted se va, dice que cuando se enteraron que Saúl y Jonatán habían sido muertos, la nodriza de Mefiboset lo tomó y en la huida, en el correr, precipitada porque era un candidato al trono y podían matarlo fácilmente, tenía 5 años, entonces la nodriza corriendo lo sacó, lo llevó en sus brazos y se le cayó y quedó cojo, dice la escritura, y su nombre era Mefiboset. Mefiboset las tuvo difíciles desde pequeño. Estalló la guerra civil, su padre y su abuelo murieron y ahora también vemos que quedó lisiado desde corta edad. Ahora me gustaría nuevamente preste atención el contraste del versículo 1 con la siguiente pregunta que lanza David a Siba. Primero dice, no hay con quien muestre misericordia por amor a Jonatán. Y después dice, no queda alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios. David no quiere ser benevolente para quedar bien y mostrar lo bien que le ha ido, para decirle a Mefiboset, oye, me ha ido bastante bien. Como ves, está súper padre, tu padre me dejó el trono, se puso a mi servicio, me dio todo, me la dejó súper fácil. No quería ni siquiera hacer eso, su motivación no era nada egocéntrico ni para que le alabaran a él, no, sino que su motivación primera fue recordar la promesa que le hizo a Jonatán, por amor a Jonatán, y después quiso mostrar la misericordia de Dios. Y nuevamente ya lo voy a ir aterrizando más, lo que el rey David hizo hacia Mefiboset nos ilustra la bondad y la gracia que Dios tiene para con nosotros. Y hasta este versículo 4, mi hermano, podemos ver mucho de la gracia de Dios, mucho de la bondad de Dios. Cantábamos la bondad de Dios. Tu amor nunca me falla, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Así como David buscó a Mefiboset para bendecirlo y lo llamó ante él, así también nuestro Dios nos llama a ustedes y a mí y nos busca también. Y todo comienza con un pacto. A lo largo de la Biblia, si usted se detiene en el Antiguo Testamento, podemos ver cómo Dios establece pactos de gracia para bendecir, salvar y llamar a hombres a que tuvieran una relación con Él, comunión con Él. Y a lo largo de este Antiguo Testamento podemos ver que Dios hizo un pacto con Noé, con Abraham, y reafirmó este pacto de Abraham con Isaac, con Jacob. Hizo pacto con el pueblo de Israel también, pero también hizo un pacto, un nuevo pacto con nosotros y fue llevado a cabo por Cristo Jesús. Jeremías habla de esto en su capítulo 31. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron. Aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En el antiguo pacto,
La bendición o la maldición y la maldición dependían de la obediencia o la desobediencia a los mandamientos de Dios. Pero sabe, en este nuevo pacto, mi hermano, en el que usted y yo estamos incluidos ahora, el Espíritu Santo cambia nuestro corazón. Y ahora nosotros no obedecemos por temor, no obedecemos por obligación, sino por amor. Y en esto confiamos en que Cristo Jesús cumplió perfectamente la ley por usted y por mí. En este nuevo pacto, mi hermano, somos tratados como parte del pueblo de Dios, y Dios nos dice ahora que ya no es alguien lejano, sino que es nuestro Padre también. Al igual que Mefiboset, que era considerado técnicamente un enemigo para David, para el rey David, porque era un posible aspirante al trono de la dinastía anterior, nosotros estábamos igual. Éramos enemigos, estábamos en enemistad con Dios. Y vea lo que dice Pablo en Efesios: y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, en el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las prisiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta era nuestra realidad. Esta era nuestra vida antes de Cristo y sin Cristo. Estábamos muertos en nuestros pecados, estábamos muertos en nuestros delitos, en todo pecado, porque somos humanos y pecamos. Todo ser humano peca. Todos hemos ofendido a Dios y por eso éramos considerados sus enemigos. Pero lo sorprendente aquí, mi hermano, al igual que en la historia de David con Mefiboset, es que Dios nos buscó, nos llamó siendo sus enemigos, no para aniquilarnos, como posiblemente un rey pudiera haber hecho en el lugar de David con Mefiboset. No, no para destruirnos, no para aniquilarnos, sino que Dios nos llama, nos busca para mostrarnos su gran amor, su gran bondad, su grande gracia y su gran misericordia, la cual recordamos el día de hoy con esta ordenanza, recordando su sacrificio en la cruz y recordando la vida eterna que Él nos otorga cuando creemos en Él. Dios no tuvo nada más el deseo de bendecirnos por su buena y propia voluntad, hermano. No, no solamente se quedó en ese buen deseo, sino que también trazó y ejecutó un plan. Y este plan era para reconciliarnos y estar siempre con Él. Que usted y yo no hicimos nada en ese plan. El único que tuvo papel en ese plan fue Dios y Cristo, el Hijo unigénito que murió por usted y por mí en la cruz. Aquí está la gracia. Y esta gracia es sorprendente, mi hermano, es sorprendente, que sobrepasa cualquier entendimiento, cualquier lógica que exista, sobrepasa nuestro comprendimiento, porque como el Dios a quien yo ofendí, a quien usted y yo ofendimos con nuestro pecado y con nuestro estilo de vida, nos ama. ¿Cómo es que siendo yo tan su enemigo, Él mostró su amor dando la vida de su Hijo perfecto por alguien tan vil e imperfecto como yo? Y más adelante Mefiboset se dice a sí mismo como un perro muerto. La gracia y la misericordia, su bondad, la bondad de Dios, más que conceptos que sabemos de memoria y podemos describir y explicarle a los nuevos creyentes, nos hablan de cómo es el corazón de Dios, cómo nos ama tanto a nosotros que no hicimos nada para merecerlo, o que hicimos nada para merecerlo, fue pura gracia. Y esta historia lo ejemplifica perfecto, porque este acto de gracia, bondad, misericordia de David hacia Mefiboset ilustra la bondad y la gracia que Dios tiene para con nosotros. El primer punto fue, mi hermano, si se acuerdan, Dios en su gracia nos busca y nos llama. Y el segundo punto, mi hermano, es que Dios en su gracia quita nuestro temor al acercarnos a Él. Vea cómo continúa la historia. Le pido que me acompañe a 2 de Samuel, capítulo 9, los versículos del 5 al 8. Dice lo siguiente: entonces el rey David mandó a traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David y cayendo sobre su rostro, se postró, y David dijo: Mefiboset. Respondiendo Mefiboset, dijo: su siervo. David le dijo: no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Él se postró de nuevo y dijo: ¿quién es su siervo para que tome en cuenta a un perro muerto como yo? Dios en su gracia nos busca y nos llama, pero también Dios en su gracia quita nuestro temor al acercarnos a Él.
En esta parte de la historia es sorprendente y me eriza la piel tan solo de leerla y meditar en ella, porque ocurre algo que quizás ningún rey de aquella época hizo y estaría lejos de hacerlo alguna otra persona. Si usted presta atención a este par de versículos, versículos 2 y 3 nos dice que este siervo Siba de la casa de Saúl sabía perfectamente quiénes sobrevivían y quiénes tal vez no habían sobrevivido de esta guerra civil. Sabía perfectamente acerca de Mefiboset. Pongan atención en estos versículos, mi hermano, porque David le pregunta a la persona indicada, no cualquiera de sus siervos, sino al ex siervo del rey Saúl, de la casa de Saúl. ¿Qué nos indica esto? Que David sabía que él tal vez sabía algo más, porque tenía más comunicación, tuvo más cercanía con la descendencia de Saúl, con la casa de Saúl. Y le pregunta a Siba, ¿con quién puedo mostrar misericordia? Ahora, Mefiboset, con esto nos deja algo muy claro acerca de quién era Mefiboset. Mefiboset, con estos versículos que estamos leyendo, 2, 3, 4, 5 y 6, nos dice que Mefiboset no andaba caminando, bueno, no caminando, sino no andaba paseándose libre por todo Israel, por todo Jerusalén, sino que se estaba escondiendo. Mefiboset no andaba como un hombre libre por las calles de Jerusalén. Entonces me gustaría que vaya pintándose un cuadro imaginando cómo era Mefiboset, quién era este hombre de quien se nos narra en este capítulo 9. No era solamente un lisiado. El hecho de que en este pasaje se nos mencione 2 veces su condición no es para que le tengamos lástima, sino es para que entendamos quién es este hombre que halló gracia delante del rey. Nos dice que él se escondía, porque no solamente era lisiado, sino que también era el enemigo directo de esta nueva dinastía del rey David. No sabía si Mefiboset salía, él no sabía si David iba a matarle o no. Tal vez no sabía o sí sabía lo que había hablado con Jonatán David, no lo sé. Lo que sí sé es que Mefiboset estaba escondido. Y podemos ver que ni siquiera tenía una casa propia, vivía en la casa de alguien más. Era tan grande la ruina de Mefiboset, muy grande la ruina en la que estaba Mefiboset. Y al analizar este pasaje, al estudiarlo, yo no sé usted, mi hermano, pero yo me veo reflejado en Mefiboset. No merecía nada, pero aún así Dios tuvo para bien llamarme a salvación. Una vez en el versículo 6, ahí se me movió, una vez en este versículo 6, nosotros podemos ver que pasa algo sorprendente. Yo me imagino a Mefiboset en estos versículos, en la conversación, ya que llega Mefiboset delante de la presencia del rey, no cualquier persona, del rey. Yo creo que Mefiboset estaba perplejo, no sabía qué le esperaba. El versículo 6 dice, Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David y cayendo sobre su rostro se postró. Eso es importante porque me gustaría que imagine la escena. Mefiboset llega delante de David y dice la palabra de Dios que cayó sobre su rostro y se postró. Era un hombre lisiado de ambos pies, dice la Escritura. ¿Qué tan fácil era postrarse para un hombre en esta condición? Yo me imagino que sencillísimo, simplemente se dejó caer. Quizás Mefiboset estaba temblando de miedo, sabía tal vez que ese momento que tanto había temido estaba llegando. Tal vez se imaginó, me mandó a llamar, es el plan perfecto para destruir mi vida. No va a manchar sus manos delante del pueblo, lo va a hacer en secreto. Eso haría a los demás. O incluso más descaradamente, van, lo buscan, lo matan, pero David lo manda a llamar. Mefiboset pudo haber pensado 1000 cosas menos lo que estaba a punto de escuchar. Y aquí podemos preguntarnos, y yo me pregunté, ¿qué está pasando con este giro tan dramático que da en los versículos 6 y 7, en el 7? Y sucede, y me gusta compararlo con cuando vamos viendo una película y nos predisponemos a un final. La misma película, serie, programa te indica cómo va a terminar o cómo pareciera que va a indicar que termina la historia, pero de repente termina o da un giro inesperado y así es esta historia. Porque lo común en ese entonces era acabar con la vida de este lisiado, acabar con la vida de este pobre que podía aspirar a ser rey y que podía llegar a quitar o a destronar a David, pero David no lo hizo. David muestra misericordia por amor a Jonatán y muestra la misericordia, la bondad de Dios. Y me encanta el versículo 7 porque dice, David le dice, no hay que temer, no hay nada que temer. Él lo había llamado no para aniquilarlo, sino para mostrarle bondad y misericordia. Esa bondad
y misericordia en la cual Mefiboset podía sentirse al fin en paz. No se nos dice cuántos años tenía aquí, pero estaba en desgracia desde pequeño, 5 años. Se cayó y quedó inválido. Y tuvo que vivir escondido en una casa que ni era propia. De estar temblando, de estar con angustia, pasó a estar en gran calma. De no tener nada a tenerlo todo. La reacción de Mefiboset es increíble, es natural y espontánea, y creo que incluso nos puede llenar de asombro. Yo me imagino lo siguiente: cuando está delante de David, Mefiboset postrado en piso, escuchando lo que David le está diciendo, y cuando escucha las palabras del versículo 8, ¿no? Del versículo 7, que no tenga miedo, se levanta, pero después cae en cuenta de su condición y vuelve al piso. El versículo 8 dice: y él se postró de nuevo y dijo: ¿quién es su siervo para que tomen en cuenta a un perro muerto como yo? Quizás al estar escuchando estas buenas noticias, el rey debió, Mefiboset subió su cabeza, pero vuelve a bajarla al recordar su condición, al decir: ¿quién soy yo? Hay mejores candidatos, hay mejores personas que pueden tener estos privilegios que me estás ofreciendo. Yo no. Mi vida está en desgracia tras desgracia tras desgracia desde mi niñez. ¿Por qué yo? Déjate de romanticismos. Le hiciste una promesa a mi padre, pero yo no valgo la pena. Y no es una falsa modestia, ni una falsa humildad, ni tampoco se está tirando al piso para que lo levanten como muchos tendemos a hacer, ¿no? Sino que es genuino, porque él sabe su condición. Era nadie. Pero ahora con estas palabras de David, era alguien. Realmente en su situación, y con decir esto no quiero hablar o sonar de una forma peyorativa, sino que era lisiado desde temprana edad, a los 5 años. No tenía casa, no tenía hogar, era considerado como un enemigo para este reinado de David, y había mejores oportunidades, mejores candidatos, ¿no? Había personas más dignas, esa es la palabra, que Mefiboset para esos honores. Incluso nosotros podemos pensar cuando leemos eso: ¿por qué él? Pero ¿sabe? Esto hace la gracia de Dios también con nosotros. De ser personas que por nuestro pecado fuimos declarados enemigos de Dios, de estar muertos, atados al pecado, que nos escondíamos por vergüenza, por culpa, por miedo a caer en manos de este Dios vivo. Pero en el momento que Él nos llama, nos busca y nos llama, nos dice: no temas. También escuchamos estas palabras que David le dice a Mefiboset: no temas. Y que inmediatamente hacen que Mefiboset, lleno de esperanza, tal vez ilusión, levante su rostro, pero después, viendo su condición, vuelva a postrarse. Nosotros también escuchamos estas palabras, no por cualquiera, sino por el Creador del universo, nuestro Dios poderoso: no temas. Pablo en su carta a los Romanos dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra paz en este capítulo 5 de Romanos no se refiere a la ausencia de problemas, sino que a esa enemistad que existía entre el hombre pecador y Dios. Ese distanciamiento que había entre Dios y nosotros ha sido quitado y saldado por Cristo Jesús. Al igual que Mefiboset, mi hermano, por la gracia de Dios, pasamos de no tener nada a tenerlo todo en Cristo Jesús. Y sí, claramente le voy a decir, y a ser bien honesto, había más candidatos mejores que nosotros. No hicimos nada para merecerlo, pero nuestro Dios decidió fijarse en nosotros, tal cual el rey lo hizo con Mefiboset. Pablo también en Efesios dice lo siguiente: recuerden que en este tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa. Pero no nos quedamos así, hermanos, sino que por el sacrificio de Cristo Jesús ahora somos conciudadanos y partícipes de este nuevo pacto, el cual anunciamos mes tras mes. Y voy a decir por qué hablo de esto. Podía ser redundante y hablar de arrepiéntase, prepare su corazón para este momento de la Santa Cena, pero creo que Dios ha sido claro y desde las escuelas dominicales nos ha ido preparando para decirnos que es un Dios santo que demanda un pueblo santo
Por lo cual yo espero que todos nosotros estemos santificándonos día tras día, para no ser redundantes en esto y ver que Dios nos ha llamado a nosotros que éramos peor que perros muertos, para llamarnos a la mesa con Él, como lo hizo el rey David con Mefiboset. De estar sin Dios, sin esperanza, sin nada, ahora ustedes y yo en Cristo lo tenemos todo. Amén. Y como Mefiboset, mi hermano, pasamos de estar en una relación de estar en una enemistad a sentarnos a la mesa del Rey, del Creador del universo que se decidió fijar en usted y en mí. No hay cosa más maravillosa y magnífica que eso. Y me recuerda, meditando ahorita, me recuerda el pasaje que está en Gálatas, no recuerdo el capítulo ni el versículo, pero se nos dice que por tanto ya no somos siervos, sino hijos. Y si hijos, también somos herederos por medio de Dios. ¿No es esto grandioso, hermano? Lo que hizo esta historia de David con Mefiboset nos ejemplifica la bondad y la gracia que Dios tiene para con nosotros. Y sabe, hermano, lo que Dios hizo a David, sabe, hermano, lo que David hizo para con Mefiboset y lo que el mismo Mefiboset recibió de David, no se compara en nada con lo que Dios ha hecho por ustedes y por mí y con lo que recibimos de Cristo Jesús. Dios mostró gracia, nos tuvo misericordia, tuvo por bien llamarnos a salvación, dando a su Hijo unigénito, perfecto, para dar su vida en rescate de muchos imperfectos. ¿Y recibimos qué? Nada más y nada menos que la salvación, vida eterna y la esperanza de que Él regresará. Por eso recordamos esta ordenanza. Pero para experimentar esto, mi hermano, y recibir esta gracia y la bondad de nuestro Rey, es necesaria una cosa: presentarnos delante de Él así como Mefiboset lo hizo, dejarnos caer a tierra. Nuestro rostro, que nuestra frente toque la tierra y decir: Dios, ciertamente hay muchas más personas mejores que yo. Y hay muchas más personas que merecían esto antes que yo. Pero tú tuviste por bien llamarme a mí. Ya no más culpa, sí. Ya no más temor. Pero no olvidemos la condición en la cual estábamos y de dónde nos sacó nuestro Dios. Y David lo explica genial en el Salmo 91 porque dice: al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Y se cumplirá también lo que dice el profeta Isaías, que aunque nuestros pecados sean como la grana, serán blancos como la nieve. Y aunque sean rojos como el carmesí, como la blanca lana quedarán. Pero no podemos llegar con una soberbia, de una manera prepotente, como si Mefiboset, está raro el nombre, mi hermano, perdóneme, como si Mefiboset dijera y llegara delante de David: oye, yo me enteré que Jonatán, mi padre, hizo una promesa contigo, te estás tardando, no estás dándote cuenta que estoy viviendo en casa que no es mi casa, estoy en un lugar donde ni siquiera es mío, ¿qué esperas para mostrarme gracia y misericordia? Y tenía todo el derecho, porque David se lo había prometido a Jonatán, pero él no lo hizo, porque sabía su condición. Y sabía que Jonatán se había rendido y puesto al servicio de David, aceptando su reinado. Por eso yo creo que también Mefiboset no lo hizo. Una vez que nosotros nos acercamos con esa condición, sin altivez de corazón, sino con humildad, con sencillez, habremos recibido y participaremos de la gracia de Dios. Debemos postrarnos nuevamente, porque la gracia de Dios también nos hace darnos cuenta de quién es nuestro Dios y quiénes somos nosotros. Yo no puedo pasar un día, mi hermano, y espero que usted tampoco, sin recordar mi situación, sin recordar quién soy, los errores que cometo y quién es Dios. Y por qué, siendo como soy, tan vil, tan desechable, tan nada, me da el privilegio de poder compartir con ustedes hoy. Yo no puedo dejar de verme reflejado en Mefiboset. Mefiboset, si sigamos con el pasaje, porque si no me atoro. Mefiboset pregunta: ¿quién es su siervo para que tome en cuenta a un perro muerto como yo? Y va a sonar fuerte, mi hermano, pero esa pregunta también deberíamos hacérnosla nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para recibir esta gracia? ¿Quiénes somos nosotros para recibir tanto amor, tanta bondad, tanta misericordia y gracia? No es que estudié 20 seminarios, me importa un cacahuate, mi hermano. Soy nada.
No se trata de falsas modestias, de falsas humildades, no. Se trata de un reconocimiento, de una convicción que nos caiga el 20 a usted y a mí, de quiénes somos. Y que Dios es un Dios santo, santo, santo. Y que Él sí, no somos perfectos, pero somos perfeccionables. Y Él está en un constante, nuestra vida está en un constante proceso de perfeccionamiento, de transformación. ¿Okay? Hasta este punto hemos llegado, hemos abordado 2 puntos, que Dios nos busca y nos llama, Dios en su gracia nos busca y nos llama, Dios en su gracia también, déjeme lo encuentro mi hermano porque no me acuerdo, Dios en su gracia nos busca y nos llama, Dios en su gracia quita nuestro temor al acercarnos a Él, y el último y tercer punto es que Dios en su gracia nos asigna un lugar junto a Él. Y me gustaría que me acompañara a estos últimos versículos del 9 al 13 de 2 de Samuel capítulo 9, que dice lo siguiente. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que pertenecía a Saúl y a su casa lo he dado al nieto de tu señor. Y tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, y le llevarás los frutos para que el nieto de tu señor tenga alimento. Sin embargo, Mefiboset, nieto de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Dios en su gracia nos asigna un lugar junto a Él. David no solamente le dijo: pasa a comer hoy, te voy a regresar unas cuantas tierras. No solamente tampoco le regresó todas las tierras que le pertenecían a Saúl, sino que le asignó siervos que trabajaran esa tierra y cultivaran para él. Y todo eso sería para el sustento de él y su familia. Aunque él, Mefiboset, comiera junto con el rey, en la misma mesa del rey, Siba y su familia, 15 hijos, 15 hijos y 20 siervos, Siba y todos ellos iban a obedecer a David. Y en los versículos 11 y 12 encontramos la respuesta. Siba no puso pero, Siba no puso reclamos, sino que Siba siguió la indicación tal cual se le pidió. Y yo creo que Siba, cuando David le preguntó por primera vez: ¿hay alguien de la casa de Saúl que aún siga con vida? Yo creo que Siba se atemorizó y dijo: tal vez lo va a mandar a traer aquí para matarlo. Pero yo creo que con todo esto Siba estaba perplejo, porque no era normal que pasara eso, y él no estaba acostumbrado a eso, porque el mismo rey Saúl, recordemos que intentó matar en repetidas ocasiones a David. Entonces, por lógica, tenía que haber un muerto ahí, que era Mefiboset. Pero Siba, yo creo que queda perplejo, asombrado, y dice: lo que tú hagas, Señor, yo lo haré. El versículo 11 y 12 nos muestran la respuesta de Siba. Y dice el versículo 11: respondiendo Siba al rey: conforme a todo lo que mi señor el rey mande a su siervo, así hará su siervo. Y fíjese lo siguiente, porque es precioso. Y Mefiboset comió a la mesa de David como uno de los hijos del rey. No como uno más, sino como uno de los hijos del rey. Mefiboset, nos dice la escritura, tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Todos los que moraban en la casa de Siba eran siervos, no de David, sino de Mefiboset. La bondad de David cubrió las necesidades de Mefiboset y de su familia. Antes no tenía nada y ahora ya tenía tierras. Hasta quien le trabajara las tierras. Y este cambio tan significativo que encontramos en el versículo 13 me encanta, para ir concluyendo, mi hermano. Segundo de Samuel, capítulo 9, versículo 13 dice: y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Nos dice que no era de vez en cuando David se acordaba, sino todos los días comía a la mesa del rey. No como voy a usar esta palabra, como un arrimado, como un invitado, sino como uno de sus hijos. Y me salta la pregunta, ¿se acuerda qué hacía Mefiboset antes de encontrarse con David? Le dije que se escondía. Tal vez estaba en casa todo el tiempo por su situación y por el peligro constante que podía pensar que había. Y Mefiboset no salía para nada. No podía andar a la vista de todo mundo, porque si era visto podía ser aniquilado. Pero nota el contraste. Ahora Mefiboset andaba libre como un ciudadano de Jerusalén y sin temor ni preocupación. Ya no era considerado un enemigo del rey, sino que ahora gozaba de una relación tan cercana del rey que comía con él todos los días.
Y la palabra me sorprende mucho y me pregunté mucho por qué volví a mencionar lo de la condición de Mefiboset, porque si se da cuenta, bien podría terminar hasta la coma, siempre a la mesa del rey. Pero ¿por qué agregar el y estaba lisiado de ambos pies? Yo no me lo explico. Y llegué a una conclusión. No es una conclusión oficial, pero es mi conclusión. Le invito a que pueda escucharla y si le gusta, la puede tomar, hermano. Si no, también puede analizarlo. Yo veo si la bondad de David cubrió muchas necesidades, reparó muchas cosas, pero excepto esa debilidad física. En aquellos tiempos, las personas con esta condición y similares eran menospreciadas, desapercibidas, ignoradas. Pero este lisiado de ambos pies pasó de ser un lisiado cualquiera, incluso el peor de los lisiados, por ser enemigo del rey, no tener nada, pasó de ser un lisiado a ser el lisiado. El lisiado que comía y tenía un lugar junto al rey. Un lisiado diferente, un lisiado que ya no estaba escondido, un lisiado que gozaba de algo increíble, comer junto con el rey, de pasar a ser tal vez a los ojos de la nación enemigos por la guerra civil que estalló, ahora estaban juntos como familia, como padre e hijo. Nunca más iba a pasar desapercibido, nunca más iba a ser ignorado. La bondad que David hizo para con él lo había convertido en alguien. Y ahora, mi hermano, nuevamente con esto nos podemos ver reflejados en Mefiboset. Ve cómo la gracia de Dios se ilustra aquí en lo que Cristo hizo por nosotros. Dios en su gracia no solo nos llama y nos busca, no solo quita nuestro temor, también nos asigna un lugar, no en cualquier lado, sino un lugar junto a Él para siempre. ¿Cree eso? Amén. Y la gracia de Dios no solo cubre nuestra necesidad de salvación, porque muchas veces lo tomamos así. Soy salvo por Cristo y tan. Eso es ser cristiano. Y cubre la necesidad de mi salvación y mi perdón. No, mi hermano, sino que también la necesidad, la bondad de Dios, la gracia, la misericordia de Dios cubre cada necesidad que tenemos, física, emocional y espiritual. Como lo dijo Jesús en el Evangelio de Juan, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Cuando Jesús nos salva, no se convierte nada más en nuestro Salvador, hermano, sino que también se convierte o se espera que lo confesemos como nuestro Señor, no nada más como Salvador. Y es quien provee y satisface cada una de nuestras necesidades. En Él, nuestra alma puede deleitarse y vivir plenamente, porque Él satisface todo. Muchas veces no como lo queremos o como lo esperamos, pero Él se encargará de todo, así como David con Mefiboset. También la gracia de Dios nos da libertad. Nos libera de la vergüenza con la que a veces cargamos a causa del pecado o cargábamos a causa del pecado, de nuestra culpa, de nuestro temor al acercarnos a este trono de gracia. Ya somos amados por Dios por lo que hizo Cristo Jesús por ustedes y por mí en la cruz y porque Él vive en nosotros. Ya no somos más extraños, mi hermano. Ya no somos más enemigos de este Rey de gracia. Ahora tenemos un lugar junto a Él para siempre. Y Efesios así lo dice. Ya no voy a leerlo más porque si no voy a tardar mucho más. Pero Efesios dice que ya no somos extranjeros ni extraños, sino que somos conciudadanos. ¿De quién? De los santos. Somos familia de Dios. Y tal vez se pregunte, amén, ¿qué pasa con mis debilidades? ¿Qué pasa con sus debilidades? ¿Seguirán ahí? Mefiboset no fue de la nada, no se restauró físicamente, sino que siguió en ese estado. Nosotros seguiremos siendo imperfectos, seres falibles, pero eso no tiene que ser una excusa para estar pecando, sino que tiene que ser una motivación para volvernos al suelo y decir, esta es mi condición, necesito de tu poder en mi vida, porque sin ti soy nada. Y soy cada vez que me veo a mí mismo en el espejo, puedo ver a alguien pecador delante de un Dios que es santo, santo, santo. Ya casi voy, no me toquen la campanita. Somos frágiles, que comemos, somos hombres frágiles, que no solamente comemos a la mesa del rey, sino con el rey mismo. Y eso es importante, porque más de algo literal o ilustrativo, nos habla de la relación a la que aspiramos tener con nuestro Dios. Lo que el rey David hizo, mi hermano, y voy terminando con esto, con Mefiboset, nos ilustra la bondad y la gracia que Dios tiene para con nosotros.
Yo no sé usted, mi hermano, pero yo no dejo de verme reflejado en Mefiboset. Todos somos Mefiboset, todos fuimos buscados y llamados por este Rey de gracia cuando nos escondíamos. Por nuestros temores nos pudimos haber escondido, por nuestro pecado, por nuestra vergüenza, algo válido. Pero todos también fuimos Mefiboset, porque también cuando escuchamos al Rey de gracia que nos llamó, nos encontró, quizás temblábamos de miedo y decíamos, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a ser consumido en la presencia de un Dios que es santo, santo, santo. Y tal vez veníamos heridos y sucios, como probablemente Mefiboset estaba. Pero en ese momento escuchamos de nuestro Rey de gracia, no temas, no temas. Y somos Mefiboset ahora, porque comemos y andamos con este Rey de gracia. No un día, no de vez en cuando, sino todos los días en esta tierra y en la tierra venidera. Hoy quiero invitarle, mi hermano, si usted tal vez está analizando su vida, dice, ok, me identifico con Mefiboset, he actuado de forma soberbia, he actuado de forma, no he sido sensible a la voz de Dios cuando me exhortan, cuando me amonestan mis faltas. Yo le invito a que hoy es una oportunidad grandiosa para que usted vuelva y no literal, o si quiere hacerlo también, que postre cabeza en piso y que diga, Dios, ¿quién soy yo para participar de esto? Él nos está llamando, nos está buscando. Él quiere tener una relación con nosotros. A veces nosotros no queremos. Y si nos hemos alejado, si nos hemos desviado, hoy es el momento de regresar a Él. Y la misma gracia que nos mostró en un inicio, cuando vinimos por primera vez, nos la seguirá mostrando hoy. Vengamos, hermano, y participemos de esta ordenanza que a veces pierde ese peso. Que a veces solamente recordamos, sí, estoy bien, me pongo a cuentas en la oración que se hace antes de tomar los alimentos. No se trata de eso, porque nos estamos engañando nosotros mismos. Se trata de reconocer nuestra situación y de que somos, nos guste o no, como Mefiboset. Le invito a que pueda meditar en esto. Las puertas están abiertas. La mesa está servida, pero a veces nos quedamos en nuestra condición y decimos, soy pecador, soy malo, ¿cómo Dios me va a perdonar? Hermano, Dios lo perdona y le va a ayudar y pondrá en usted el querer como el hacer, como dice Santiago, para ya no andar más en libertinaje si así anda. Yo le invito a que pueda meditar en esto y pedir perdón si tiene que pedir perdón, caer en cuenta que le caiga el 20 si le tiene que caer el 20 de quién es usted realmente, pero haga algo. No puede seguir o no podemos seguir insensibles a esto. Le pido que incline su rostro y podamos terminar con una oración. Padre, en esta hora te damos gracias porque en tu misericordia estamos aquí. Gracias por el enorme privilegio que nos das de poder recordar y practicar, celebrar esta ordenanza de la Santa Cena. Perdónanos porque muchas veces quitamos o demeritamos la importancia que ha tenido tu sacrificio para con nuestras vidas. Perdónanos porque muchas veces se nos olvida nuestra condición. Se nos olvida que somos como Mefiboset, ese lisiado que debió terminar muerto como nosotros, que debió haber sido juzgado como nosotros, pero cayó gracia delante del rey David, como nosotros la hallamos delante de ti. Ayúdanos a que en este momento que participaremos de esta ordenanza podamos volver a ti, que podamos dedicarnos a ti, que podamos tener en cuenta que eres un Dios santo, santo, santo y que nosotros somos falibles, pero que ahí es donde tu gracia se perfecciona en nuestras vidas. Gracias por la oportunidad que nos das de meditar en esto y te pedimos que sea no un remordimiento, sino un cambio total en nuestras vidas. Que podamos caer en cuenta que esto no es cualquier cosa, sino que hablamos del sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz por nosotros, por amor. En tu nombre oramos. Amén.